Amar y ser amado es uno de los anhelos más profundos del ser humano. Pero mantener una relación sana no siempre es tarea sencilla. Como decía el filósofo Erich Fromm, el amor no es solo un sentimiento, es un arte. Y como todo arte, requiere práctica y esfuerzo. En un mundo donde las distracciones son constantes y el tiempo parece escaso, muchas parejas se encuentran luchando por equilibrar el amor con las demandas de la vida diaria. Este video no promete una fórmula mágica, pero sí 10 consejos claves para fortalecer los lazos con tu pareja, basados en estudios psicológicos y las reflexiones de grandes pensadores. Así que, si buscas construir una relación más sana y duradera, o simplemente sientes curiosidad por ver de qué se trata, quédate que ya comenzamos. Punto número 1. Comunica con claridad y escucha con intención. La comunicación es la columna vertebral de cualquier relación. Según el psicólogo John Gottman, la calidad de una relación depende de la forma en que las parejas manejan sus conversaciones cotidianas y cómo resuelven sus conflictos. Esto significa que no se trata solo de hablar, sino de hacerlo con claridad y empatía. Para comunicarte de manera efectiva, evita asumir que tu pareja sabe lo que piensas. Sé honesto, pero amable. Por otro lado, escuchar también es clave. Esto implica no solo oír, sino comprender desde el corazón lo que la otra persona siente y necesita. Haz preguntas abiertas, valida los sentimientos de tu pareja y evita interrumpir. Practica la escucha activa. Asiente, repite lo que escuchaste para confirmar y muestra interés genuino. A través de este hábito, no solo resolverás problemas más rápido, sino que también reforzarás la confianza mutua. El siguiente consejo es: cultiva la confianza como un pilar fundamental. La confianza no se otorga, se construye con el tiempo. Como decía Friedrich Nietzsche, lo que me inquieta no es que me hayas mentido, sino que ya no pueda confiar en ti. Este pilar es esencial en cualquier relación y una vez roto, puede ser difícil de reparar. Para cultivar la confianza, la transparencia debe ser una prioridad. Sé honesto sobre tus pensamientos, intenciones y acciones, incluso cuando sea incómodo. Admitir errores y aceptar responsabilidad también demuestra madurez emocional y fortalece el vínculo. La confianza también implica ser consistente. Cumple tus promesas, respeta los límites de tu pareja y demuestra que pueden depender el uno del otro. Según la terapeuta Esther Perel, la confianza se mantiene viva cuando existe un equilibrio entre la autonomía y la conexión. Esto significa que, aunque son un equipo, cada uno debe sentir que puede ser auténtico y autónomo sin miedo al juicio. Si la confianza alguna vez se ve comprometida, no la ignores. Afronta el problema con sinceridad y trabaja juntos para reconstruirla. Es un proceso, pero es posible y, sobre todo, necesario para que la relación prospere. Ahora pasamos a la siguiente clave. Prioriza el tiempo de calidad juntos. En una era llena de distracciones digitales, dedicar tiempo de calidad a tu pareja puede parecer un lujo, pero es una necesidad. Como decía el filósofo francés Albert Camus, no camines delante de mí, no camines detrás de mí, camina a mi lado y sé mi compañero. Este caminar juntos se traduce en compartir momentos significativos, no solo estar físicamente presentes. El tiempo de calidad no tiene que ser extravagante. Puede ser tan simple como una cena sin teléfonos, una caminata juntos o una conversación profunda al final del día. Lo importante es que ambos se sientan valorados y escuchados. Según el terapeuta Gary Chapman, autor de Los 5 lenguajes del amor, para muchas personas, el tiempo de calidad es su principal forma de percibir amor. Dedicar estos momentos fortalece el vínculo emocional, mejora la comunicación y reduce el estrés cotidiano. Además, crea recuerdos positivos que refuerzan la conexión a largo plazo. Planifiquen citas regulares, incluso si están ocupados. Hagan de su relación una prioridad, porque lo que alimentas, crece. Continuamos con algo muy importante. Aprender a gestionar los conflictos con respeto. Las discusiones son inevitables en una relación, pero la forma en que se manejan puede hacer o deshacer el vínculo. Según el psicólogo John Gottman, no es la falta de conflictos lo que hace fuerte a una relación, sino la capacidad de resolverlos de manera saludable. Primero, evita los ataques personales y utiliza un lenguaje respetuoso. En lugar de culpar, utiliza frases como «me siento de tal forma» o «me preocupa aquello» para expresar tus emociones sin herir. Esto ayuda a que la conversación sea constructiva en lugar de destructiva. Además, aprende a elegir tus batallas. No todo merece un conflicto. Identifica lo que es realmente importante y deja pasar lo que no lo es. Practicar la empatía también es crucial. Intenta ver el problema desde la perspectiva de tu pareja. Si el conflicto escala,
Toma un momento para calmarte antes de continuar. Una pausa puede evitar palabras hirientes dichas en el calor del momento. Como decía Aristóteles, cualquiera puede enfadarse, es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo. Resolver conflictos con respeto no solo previene el daño, sino que fortalece la relación con cada desafío superado. Como quinto punto, el foco estará puesto en mantener nuestra individualidad dentro de la relación. Una relación sana no significa perderse en el otro, sino crecer juntos respetando las individualidades. Como decía el poeta Khalil Gibran, amaos el uno al otro, pero no hagáis del amor una atadura, que sea un mar en movimiento entre las orillas de vuestras almas. Es esencial que cada persona mantenga sus propios intereses, metas y pasiones. Esto no solo enriquece la relación, sino que también evita la codependencia emocional. Tener espacio personal fomenta el crecimiento individual y permite que ambos aporten algo único a la pareja. Además, cuidar de uno mismo muestra respeto hacia el otro. Según la psicóloga Esther Perel, la libertad individual dentro de la pareja alimenta el deseo y la admiración mutua. Al ver a tu pareja prosperar en su individualidad, también te sentirás más atraído hacia ella. Dedica tiempo a tus amigos, pasatiempos y metas personales. Al hacerlo, evitarás la sensación de asfixia y, en cambio, disfrutarás de una relación donde ambos florecen como individuos y como equipo. Sexto consejo: practica la gratitud con tu pareja en el día a día. La gratitud es un hábito que fortalece las relaciones. Según la psicóloga Barbara Fredrickson, la gratitud abre el corazón y construye conexiones más profundas. Agradecer a tu pareja no solo por los grandes gestos, sino también por las pequeñas acciones diarias, genera un ambiente positivo y refuerza el vínculo emocional. Comienza reconociendo todo aquello que tu pareja hace por ti, desde preparar tu café por la mañana hasta apoyarte en momentos difíciles. Un simple gracias o una nota inesperada puede hacer una gran diferencia. Este acto también te ayuda a enfocarte en los aspectos positivos de la relación, en lugar de quedarte atrapado en lo negativo. Además, practicar la gratitud puede ser contagioso. Cuando muestras aprecio, tu pareja se siente más valorada y tiende a corresponder con la misma actitud. Como resultado, ambos fomentan un ciclo de positivismo que mejora la convivencia. Al final del día, tómate un momento para reflexionar sobre lo que más valoraste en tu pareja y exprésalo. La gratitud no solo crea felicidad en el presente, sino que también fortalece la relación a largo plazo. Proseguimos con el séptimo ítem: mantener vivo el romance. El romance no debe ser algo exclusivo de los primeros meses de relación. Como decía Antoine de Saint-Exupéry, el amor no consiste en mirarse el uno al otro, sino en mirar juntos en la misma dirección. Para lograrlo, es necesario mantener viva la chispa del romance. Planifica sorpresas, desde una cita especial hasta un simple mensaje de amor en el medio del día. La clave está en salir de la rutina y demostrarle a tu pareja que sigue siendo una prioridad. No se trata de grandiosos gestos, sino de detalles que muestren tu dedicación. Además, mantén viva la atracción física. Abrazos, caricias y besos diarios son esenciales para reforzar el vínculo emocional y romántico. Según estudios psicológicos, el contacto físico genera oxitocina, conocida como la hormona del amor, que promueve sentimientos de conexión y bienestar. Recuerda que el romance no es un estado pasivo, sino una acción continua. Si ambos se comprometen a alimentarlo, encontrarán que el amor no solo persiste, sino que florece con el tiempo. Octavo consejo: comparte valores y metas en común. Una relación sólida necesita una base compartida de valores y objetivos. Como decía Carl Jung, el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Para que esa reacción sea positiva y duradera, es importante estar alineados en aspectos clave de la vida. Hablar sobre temas como familia, finanzas, religión o metas profesionales es esencial para entender las expectativas mutuas. Estas conversaciones no siempre son fáciles, pero son necesarias para evitar conflictos futuros. La claridad en estas áreas genera estabilidad y confianza. Además, trabajar juntos hacia metas comunes, como ahorrar para un viaje o emprender un proyecto, fortalece la relación. Estos objetivos compartidos crean un propósito mayor y refuerzan el sentido de equipo. Sin embargo, también es importante respetar las diferencias. Si bien compartir valores y metas es esencial, no significa que deban pensar igual en todo. La diversidad de perspectivas puede enriquecer la relación si ambos están abiertos a aprender del otro.
El noveno punto es aprender a perdonar y soltar. El perdón es una habilidad crucial para mantener una relación sana. Como decía Mahatma Gandhi, el débil nunca puede perdonar. El perdón es el atributo de los fuertes. En toda relación habrá momentos de conflicto y errores, pero aferrarse al resentimiento solo genera distancia. Para perdonar, primero debes expresar tus emociones de manera honesta, sin miedo al juicio. Una vez que has sido escuchado, trabaja en dejar atrás el rencor. Esto no significa justificar el error, sino liberar el peso emocional que conlleva. El perdón no solo beneficia a la relación, sino también a quien lo otorga. Según estudios psicológicos, perdonar reduce el estrés y mejora el bienestar emocional. Además, muestra a tu pareja que valoras la conexión por encima de los desacuerdos. Recuerda también pedir perdón cuando te equivoques. Un "lo siento" sincero, acompañado de acciones que demuestren un cambio, puede reparar incluso las heridas más profundas. Como pareja, comprométanse a no acumular resentimientos y a enfrentar los problemas con madurez. Y finalizando, no te olvides de celebrar los logros y apoyar en los fracasos. Las relaciones saludables prosperan cuando ambos se sienten apoyados en los altibajos de la vida. Como decía Helen Keller, el mejor regalo de la vida es una amistad constante. Esta amistad debe ser la base del amor en pareja. Celebra cada logro de tu pareja, grande o pequeño. Ya sea un ascenso en el trabajo o un nuevo hobby, muestra orgullo por sus éxitos. Esto no solo refuerza la confianza, sino que también les recuerda que están en el mismo equipo. En los momentos difíciles, sé su apoyo incondicional. A veces, basta con escuchar y ofrecer tu presencia. Otras veces, ayudar activamente en la búsqueda de soluciones será necesario. Mostrar empatía y validación durante los fracasos fortalece la relación y fomenta la resiliencia mutua. Compartan sus metas individuales y celebren cada paso hacia ellas. Apoyarse mutuamente en el camino no solo refuerza la conexión, sino que también les permite crecer juntos. Cuando ambos sienten que tienen un compañero incondicional, la relación se convierte en un refugio seguro frente a los desafíos de la vida. Construir y mantener una relación sana no es tarea fácil, pero tampoco es un misterio imposible de descifrar. Requiere esfuerzo, compromiso y, sobre todo, amor en acción. Desde aprender a comunicarse hasta practicar la gratitud, cada consejo es una pieza del rompecabezas que forma un vínculo fuerte y duradero. Recuerda que una relación saludable no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos juntos con respeto, paciencia y apoyo mutuo. Como en cualquier camino, habrá días difíciles, pero también habrá momentos de profunda conexión y alegría que hacen que valga la pena. Al final, una relación sana no se trata de ser perfectos, sino de ser compañeros de vida que caminan juntos, aprendiendo y creciendo con cada paso. Gracias por haber llegado hasta aquí. Sigue siendo valiente, sigue siendo brillante y, sobre todo, sigue siendo tú. Hasta la próxima.